Vamos a seguir con la clase, volvemos a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, el principio de debido proceso adjetivo de razonabilidad va a generar distintos niveles de control. O sea, depende qué derecho esté en juego y qué época de la historia veamos de la Corte va a aplicar distintas formas de analizar la razonabilidad de una decisión, de una ley. Y en principio son tres grandes formas, tres grandes entendimientos de la razonabilidad que vamos a ver hoy. Una es la mera razonabilidad o la razonabilidad débil. Vamos a ver qué es ese estándar. Depende de qué estándar vamos a ser más o menos rigurosos en el análisis. ¿Esto soy claro con esto? O sea, si vamos a ver con qué lupa, con qué herramientas vamos a analizar las medidas, los actos, las leyes, qué grado de estrictez nos vamos a fijar. Va a haber un grado muy bajo, muy débil de escrutinio, de análisis, que lo vamos a llamar de mera razonabilidad o de razonabilidad. Va a haber un escrutinio intermedio en general, se aplica a determinadas situaciones y a determinados derechos. Cuando entendemos que son derechos menos importantes o situaciones menos importantes, así lo entiende la Corte, se aplica un test de mera razonabilidad. En particular, por ejemplo, sobre regulaciones de política económica, la Corte aplica un test de mera razonabilidad. Entiende que la propiedad es un derecho de menor importancia respecto de las facultades estatales, que el poder de policía en ese ámbito, el poder del Estado, es más amplio, y entonces el test con el cual va a analizar esas decisiones estatales va a ser más laxo, más pro-gubernamental. ¿Me explico hasta acá? ¿Alguna duda? Luego, la Corte, a partir del retorno del proceso constitucional en diciembre del 83, va a empezar a aplicar, va a empezar a entender que hay determinados derechos que son más importantes, a los cuales le va a dar mayor importancia, no sé si son más importantes, le va a dar mayor importancia, y entonces va a aplicar un test, un escrutinio para analizar las regulaciones sobre esos derechos más estricto. Y lo vamos a llamar intermedio, ahora te doy la palabra, Pato, o de razonabilidad o de proporcionalidad. Sí, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, simplemente para aclarar o recordarles que traten de pensar esta clase, que es sumamente importante, y este tema en particular, a la luz de la tensión entre democracia y constitución, a la luz de las ideas de democracia deliberativa, y también a la luz de los problemas que vimos en la anteúltima clase, y también en la última, sobre los desacuerdos que tenemos sobre los derechos, los desacuerdos que tenemos sobre el alcance de los derechos, la interpretación de esos derechos, y de los problemas que mencionamos respecto al control judicial de constitucionalidad, respecto a la democracia, que como vimos con Waldron, Gargarella, Nino. Entonces, no separen los temas, sino que estos temas están íntimamente vinculados, y ahora los va a explicar muy bien Nico, con los diferentes niveles de escrutinio. Pero uno podría pensar que diferentes niveles de escrutinio van a tener relación con posiciones sobre la tensión entre la democracia y la Constitución, con posiciones sobre el control judicial, sobre el rol de los jueces y la interpretación constitucional. Bien, así es. Y luego va a haber un escrutinio que vamos a llamar, no lo vamos a llamar nosotros, sino que lo ha llamado así la Corte de los Estados Unidos de América y la Corte Argentina, un escrutinio estricto, que se va a dar en algunas cuestiones o en algunas regulaciones que afectan particularmente a la igualdad, a la garantía de la igualdad y a la cláusula de igualdad. ¿Cuándo se va a aplicar en principio un escrutinio estricto? Lo vamos a ver, pero podemos dar una pista. En principio va a ser cuando hay una prohibición expresa de tomar una decisión en base a determinadas razones. Por ejemplo, si yo tomo una razón en base al color de la piel de alguien,
la Convención Americana y la Constitución Argentina impiden tomar ese rasgo como una razón para distinguir. Con lo cual, cuando yo actúo, si quieren, vamos a hablar tentativamente, en forma manifiestamente contraria al texto de la Constitución, esto es hiperdiscutible, el escrutinio va a ser mayor. Y efectivamente, como dice Patricio, va a ser mayor el escrutinio a medida de que le demos más importancia a determinadas condiciones. Por ejemplo, la Corte tiene dicho, en el caso que hoy vamos también a discutir después de la clase, que frente a el ejercicio de una atribución excepcional, por ejemplo, como es un decreto de necesidad y de urgencia, el escrutinio judicial debe ser mayor. ¿Por qué? Porque en principio esas regulaciones tendrían que salir por ley. Entonces, si una regulación cumple con el procedimiento normal, bueno, el escrutinio será normal, entre comillas, y si la forma de decisión, por ejemplo, toma un carril excepcional, bueno, entonces ahí el escrutinio va a tener que ser un poco más preciso. ¿Por qué? Porque en principio esa autoridad que toma la decisión, en principio no tiene esa atribución y solo la tiene en determinadas condiciones. Entonces, el análisis de esas condiciones va a ser más estricto. Sí, Santiago. Sí, profe, lo que... ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Lo que a mí me sonaba era lo que decía sobre derechos más importantes que otros. Supongo que era una forma de decir, o sea, pero como que me sonaba eso de que la Corte considerara la protección, por ejemplo, del derecho a la igualdad con un nivel de escrutinio mucho mayor que, por ejemplo, no sé, la propiedad u otra cuestión. No sé si importancia quizás sería la palabra más técnica. ¿Es así? ¿Se dice derecho más importante? O... No. Y ahí yo les hago a veces, no sé, yo lo doy por supuesto, pero una cosa es dar clase y otra cosa es escribir un artículo. O sea, cuando uno da clase utiliza un lenguaje entendido para que se entienda el concepto. No, si uno habla en clave técnica, a veces los conceptos lo fundamental de una clase es que se entienda. En el fondo, la idea que está detrás, más allá de la terminología que use la Corte, es que la Corte y los tribunales, y cada uno de nosotros, hace una escala de valores de los derechos. Hay valores, ya te doy la palabra, hay derechos que entendemos que son más prioritarios, que son más importantes. Aún quizás, aunque entendamos que todos tienen el mismo rango, podemos entender que en determinadas circunstancias cobra más relevancia uno que otro. Por ejemplo, si una persona necesita atención médica, y en ese momento va a ser más relevante el derecho a la salud que el derecho a irse de vacaciones, por ejemplo. Y también podemos tener conceptualizaciones más estables. Podemos decir, bueno, la vida o la salud de las personas es más importante que el derecho a, vamos a usar el mismo, a vacacionar, qué sé yo. Entonces, y efectivamente acá hay mucha subjetividad. Pero al mismo tiempo, las constituciones, que hoy lo vamos a ver, nuestros tratados internacionales, ya sea con rango constitucional o con supralegal, tienen pistas y tienen cláusulas concretas en donde nos dicen determinadas cosas. Por ejemplo, cuando la Constitución establece que no hay más esclavos, la Constitución es muy explícita. No es lo mismo que cuando dice la propiedad privada es inviolable, que es más difusa o sea, parece que nos está diciendo algo importante sobre la propiedad, nos lo está diciendo, de hecho, pero ¿qué quiere decir inviolable y qué no quiere decir inviolable? Podríamos discutir. Y a su vez, hasta el propio Nino, que es un liberal igualitario, dice, bueno, el artículo 17 permite casi cualquier tipo de propiedad. No es solo compatible con una propiedad privada de medio de producción de tipo capitalista. También podría ser con propiedad cooperativa, porque la propiedad en general, de hecho, no la discute nadie. También Marx, por ejemplo, no dice que la propiedad no existe. Entonces, ahora, cuando uno lee el 15, está claro que no hay esclavos. O sea, nadie puede ser esclavo de otro. Entonces, parecería que el constituyente le dio mayor relevancia a ese tema. Podríamos discutir si sigue siendo relevante ahora, porque está claro que en esa época había esclavitud y ahora no. Bueno, eso te podría decir que hay trata de personas ahora igual que o peor que antes. Pero digo,
cuando uno lee la Constitución, lee el artículo 16, hay partes de la Constitución, parte de los tratados, el artículo 1.1 de la Convención Americana, o sea, lo ponen ahí adelante de todo para que no puedas no verlo, bueno, no se puede discriminar en virtud de estas razones. Entonces, parecería que hay cosas que nos importan más que otras. Y en virtud de eso son los niveles de escrutinio. Todo discutible, todo discutible. De hecho, tenemos una situación inédita respecto de jueces locales, jueces federales, de DNU, leyes, gobernadores, jefe de gobierno, presidente, con lo cual, si el punto es que es discutible, sí, todo es discutible. Todo es discutible. El tema es cómo lo discutimos y qué razones utilizamos. Ahora vamos a ver cómo evoluciona, porque este control de razonabilidad tiene una fuerte, por no decir esencial, ámbito de vida dentro de lo que es el control judicial de constitucionalidad y dentro de la jurisprudencia de los tribunales. Y en particular para eso vamos a ver la jurisprudencia de la Corte Suprema, algunos fallos, hay muchísimos, si quieren les subo, por ejemplo, no sé, los 2 suplementos de la Corte sobre poder de policía, reglamentación de derechos. Vamos a ver pocos, los que entiendo que son más explicativos y que nos permiten explicar mejor los conceptos. No quiere decir que sean los primeros, no quiere decir que sean los más importantes, no quiere decir nada. En la jurisprudencia de la Corte tenemos distintas etapas. Acá hay una etapa que no está, que es una etapa, bueno, comparto pantalla, parece que los quiero despertar, parece que estoy en mi curso a las 7 de la mañana, que hago cualquier cosa para que no nos durmamos todos. Hay una etapa que no está, que es la de los fallos van a empezar en la década del 30, los que vamos a ver. Hay toda una etapa anterior de un ejercicio también de razonabilidad, que empieza, si quieren, con Saladerista, podría ser el primer fallo sobre el tema, creo que era 1871. La Corte ha pasado por distintas etapas respecto de cómo entiende la razonabilidad. Por ejemplo, la razonabilidad hasta el Ortondo, o Horta contra Arguindegui, o Abico, son fallos que no vemos. La Corte veía en la razonabilidad un límite infranqueable para afectar la propiedad. Hileret, por ejemplo, otro fallo. Muy basado en una doctrina que venía de la Corte norteamericana, es de un fallo muy famoso de la Corte norteamericana, se llama Lochner contra Nueva York, que era un fallo donde la Corte decía que, por ejemplo, el Estado no podía imponer un límite de horas a los trabajadores. El límite de 8 horas era ilegal porque violaba la cláusula contractual. Entonces, un trabajador y un empleador podía pactar la jornada que quisiera, 18 horas. Claro, los trabajadores quieren laburar 24 horas todos los días. Eso es ejercicio autónomo de su libertad. Vamos a ver fallos, vamos a empezar a ver fallos desde, porque hubo un cambio en la jurisprudencia, tanto norteamericana como argentina, en cuanto a la aplicación del principio de razonabilidad, con un diferente enfoque respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado. Cuando aparece la idea de Estado de Bienestar, cuando aparece la idea del Estado intervencionista en la realidad económica, las Cortes van cambiando sus temperamentos y van haciendo aplicación del principio de razonabilidad en forma distinta. Ahí vamos a empezar nuestro análisis, no porque no haya un análisis anterior. Quiero que sea claro eso para que no haya confusión. Entonces, el análisis de razonabilidad, lo primero que nos marca, y el entendimiento de mínima del principio de razonabilidad, es un juicio de adecuación entre medios y fines. Ustedes piensen, ¿qué es razonable? Razonable es algo que, una medida es razonable en tanto y en cuanto sea tomada a los efectos de obtener un fin buscado. Ese es el primer entendimiento de razonabilidad. El entendimiento de una relación entre medios y fines. Bueno, ¿qué quiero buscar? Quiero buscar, por ejemplo, quiero buscar restringir la circulación. ¿Por qué? Porque, no sé, el virus del COVID se propaga a través de la circulación de las personas. Ok, entonces, ¿cuál es el medio? Restringo la circulación, no dejo que la gente salga a la calle. Entonces, en principio, un análisis de razonabilidad
va a decir, bueno, si quiere restringir la circulación y ese fin, pongamos que no es ilegítimo, porque está fundado, y lo que hace es restringir la circulación, bueno, Alcoyana, el medio es adecuado al fin, el medio propende al fin, el medio fomenta el fin. ¿Vamos hasta acá? Voy a ir despacio con esto porque necesito que se entienda. Entonces, la idea de razonabilidad, para empezar, nos lleva a una idea de adecuación entre medios y fines. Y este es el criterio clásico de la Corte. El entendimiento clásico de la razonabilidad para la Corte implica un juicio de adecuación, vuelvo a decir, un juicio de concordancia entre medios y fines. ¿Cómo es este análisis entre medios y fines? Lo primero de este análisis, para analizar esta relación que hace la Corte, aunque no lo diga, y Maurino hace muy bien en criticarlo en un artículo que tiene escrito sobre el artículo 28, aunque la Corte no lo diga, lo primero que hace en el análisis de razonabilidad es analizar el fin. A medida, cada cosa que vamos a ir viendo en esto es como una piedra, un escalón en una escalera general. Por eso empezamos con este test de razonabilidad. Cada cosa que vamos a ver es aplicable en el piso subsiguiente. Por eso presten mucha atención. Lo primero, hay una relación entre medios y fines. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el fin. Y cuando analizamos el fin, ¿qué analizamos? Analizamos si el fin ¿es legítimo o ilegítimo? ¿El fin que persigo está reconocido por el Estado, por la Constitución, o está prohibido por la Constitución? O sea, si mi fin es esclavizar a las personas blancas de anteojos, bueno, ese es un fin ilegítimo, porque la Constitución en el artículo 15 prohíbe la esclavitud. Si mi fin es discriminar a las mujeres, bueno, ese fin es ilegítimo. ¿Por qué? Porque está prohibido por la Constitución. Hay fines que no se pueden perseguir porque la Constitución los prohíbe expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un juicio negativo el del fin. Va a estar habilitado todo fin que no esté prohibido. Si yo no encuentro una cláusula constitucional que me permita decir que ese fin es inconstitucional, o es ilegal, es ilegítimo, vamos a usarlo como sinónimos, el fin va a ser considerado legítimo. ¿Ok? Con lo cual, bueno, por ejemplo, las medidas contra el COVID. ¿Cuál es el fin? Si ustedes leen los considerandos del DNU o de la Ley de Emergencia Sanitaria, ¿cuál es el fin? Garantizar la salud de la población. Bueno, garantizar la salud de la población es un fin constitucionalmente admisible. No hay ningún artículo de la Constitución que diga que no se puede garantizar la salud o que la salud hay que destruirla. Con lo cual, el fin es legítimo. Una vez que se analiza o que se llega a la conclusión de que el fin no está prohibido y por lo tanto es legítimo, ¿entienden este caminito? Que no es, ¿cómo llego a que es legítimo? Lo llego a partir de entender o de comprobar que no está prohibido. Es un juicio por la negativa, no es un juicio por la positiva. Bien, entonces ahí me meto a analizar qué relación hay entre el fin, garantizar la salud pública, y los medios que se establecen. En ese examen, la Corte ha dicho, justamente, vamos a verlo a la mejor luz, en virtud de la objeción contramayoritaria del compromiso democrático, vamos a ponerlo a la mejor luz, aunque no sea así, la Corte dice, bueno, en las decisiones de mérito, oportunidad y conveniencia que toman los poderes electos en el marco de sus funciones, yo no voy a opinar. Yo voy a opinar sobre si es ilegal, inconstitucional o no. Ahora, si está bien o mal, si es la mejor decisión, no es una atribución del Congreso, porque los jueces no gobiernan. Gobiernan las autoridades políticas elegidas a esos efectos. Entonces, en este test débil, lo que va a decir el juez es, yo no puedo revisar los medios. Yo voy a revisar si el medio fomenta el fin o no. Si hay una relación de adecuación, o sea, si no es una locura, si yo no es que quiero cuidar
la salud pública, y el medio es que compra autitos Matchbox, bueno, ahí no hay razonabilidad, porque comprar autitos no tiene nada que ver con la salud pública. Ahora, si de alguna manera el medio propende al fin, qué sé yo, no sé, no es alocado, voy a encontrar un juicio de adecuación entre medios y fines. Con lo cual, este criterio lo que implica es, una vez que hay un análisis sustancial, que es si el fin es lícito o no. Pero luego de ese primer análisis sustancial, ya no hay un análisis sustancial, hay simplemente un análisis de tipo lógico. Entonces yo digo, bueno, quiero llegar a la esquina, vamos a sacarlo del ámbito jurídico, quiero llegar a la esquina, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, me pongo la zapatilla, pantalón, remera, agarro la llave y salgo. Ahora, si quiero salir a la calle o quiero ir a la esquina y me meto en la cama, el medio no es adecuado al fin. Entonces, ahí el test de razonabilidad, de mera razonabilidad, deja fuera expresamente a los derechos en juego, porque no se pone a analizar si el medio, de qué manera afecta a derechos, o no se mete en ninguna otra cuestión, salvo en que el medio propende al fin. Pero esta idea básica de que el medio propende al fin, quédensela, porque va a ser un análisis vital, básico, en cualquier análisis de razonabilidad, de proporcionalidad o de escrutinio estricto. Lo que se le critica al criterio de mera razonabilidad es que se queda ahí. O sea, que el análisis, que este es un primer paso de análisis, pero el análisis no puede finalizar ahí. No es suficiente para entender si una medida es constitucional o no, simplemente estar a un juicio de adecuación entre medios y fines. ¿Por qué? Porque me quedó afuera la Constitución. Nunca hablé de la Constitución, salvo cuando encontré que el fin no era legítimo. Y en general, también hay que ver cómo analizo el fin. Si yo hago un análisis del fin formal, nunca un acto de gobierno, no es que, a ver, nunca un gobernante va a decir que va a hacer un acto en los considerandos para violar la Constitución. Siempre, todas las medidas son para garantizar derechos, aunque te maten a tiros, ¿está bien? Siempre es en pos de la libertad, la fraternidad y la democracia. Nadie hace un acto en virtud de la arbitrariedad, el capricho y la discriminación. Entonces, hay que ver cómo se hace, en general, el análisis del fin, dentro del principio de mera razonabilidad, que así se le llama también, es un análisis más formal. Bueno, a ver qué dicen los considerandos de la ley. Entonces, una forma de robustecer dentro de esta dinámica es, bueno, ver, bueno, pero veamos el fin más allá de lo que dice. Bueno, ahí lo que dice esta forma de analizar la razonabilidad, dice, bueno, yo en eso no me voy a meter, porque si me meto en eso, estoy metiéndome en atribuciones que no me competen, que son las de los poderes políticos. Y para eso los eligieron, para eso tienen atribuciones para decidir eso, y mi trabajo es controlar si es constitucional o no. Sí, Pato, perdón que te atrasé. No pasa nada. Hay un autor norteamericano que se llama James Tyler, que es como uno de los grandes autores del siglo XX, que él justamente hace todo un desarrollo teórico defendiendo este tipo de escrutinio, defendiendo este rol judicial, un rol que a él se suele decir de autolimitación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no tenemos muy claro, tenemos desacuerdos razonables sobre cómo tratar de solucionar estos problemas que nos plantea la realidad. La Constitución nos plantea justamente una idea muy básica de razonabilidad, justamente lo que aparece en la filmina de Nico. Y justamente, dado que nosotros, los jueces, no tienen legitimidad democrática, política, y tampoco tienen en realidad, no son especialistas en regulación tampoco,
es razonable que solamente puedan actuar o, digamos, inaplicar una ley cuando haya un error claro. Esa es la doctrina del error claro. Salvo estas situaciones muy evidentes, donde no hay ninguna base racional para justificar esta medida, los jueces no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un principio democrático y hay un principio de desacuerdo. Entonces, hay autores muy relevantes que han defendido esta forma de concebir el rol judicial a la hora de juzgar las políticas públicas. Excelente, Pato, muy bien. Y es sumamente defendible desde una postura democrática. Ustedes vean esto dentro de la discusión de la objeción contra mayoritaria, la discusión democrática, las posturas hasta de ELAI, ¿está bien? De la justicia procedimental. Acá no se está metiendo el juez a decidir si por ejemplo, si la ley de medios o el aborto es constitucional o no. Entonces, si le invalida o no. Entonces, el test de mera razonabilidad tiene buenas cartas democráticas. A la mejor luz, porque en general se ha usado simplemente por mera deferencia, ¿está bien?, de los poderes políticos. Pero digo, si uno se lo toma en serio, el test de mera razonabilidad puede tener buen sentido seguirlo. Este test, volvemos a las filminas, la Corte lo sigue usando en temas de regulación económica. Cuando una medida, por ejemplo el corralito, el corralón, o cualquier tipo de medida económica, la Corte sigue utilizando este test. Un fallo importante respecto de esta forma de pensar es Inchauspe. En Inchauspe, tenemos poco tiempo, así no voy a meter con los hechos, hay que meterse con los hechos cuando uno habla de los fallos, pero bueno, ahora estamos hablando de otro tema. ¿Qué dice la Corte en Inchauspe? Dice, desde luego, el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si debieron elegirse esos u otros procedimientos, son ajenos a la jurisdicción y competencia de la Corte. Es lo que decía Patricio. Miren, si esto está bien o mal, yo no sé. No sé, no es mi trabajo. ¿Está bien? Para eso, el Poder Ejecutivo tiene gente que estudia, el Congreso tiene gente que discute, y yo sé de derecho, yo no sé de mercado de carnes, ni de mercado internacional de carne. No es mi problema. Entonces, yo solo debo examinar si son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir. Y en consecuencia decidir si es admisible la consiguiente restricción. No es una locura lo que dice. Entonces dice, pues como dijo en el caso tal, dije ellos mismos, ¿no? Porque está buenísimo, siempre la Corte se cita a ella misma, el tribunal nunca ha entendido que puede sustituir el criterio de conveniencia o eficacia económica y social del Congreso para pronunciarse sobre la validez o invalidez constitucional de las leyes. Ahora bien, no aparece en realidad, ni lo ha demostrado el actor, por eso pongo este párrafo, que los medios arbitrados por el Poder Ejecutivo y el Congreso no guardan relación con los fines que se propusieron en defensa de la ganadería nacional, ni sean desproporcionados respecto de ellos. Y acá un punto importante de la aplicación del principio de razonabilidad, que vamos a ver a lo largo de todos estos estándares. ¿Quién tiene que probar qué? Cuando se aplica el principio de razonabilidad, el que tiene que probar que el medio es desproporcionado es el actor, es el que dice que el medio es desproporcionado. Cuando se aplica o razonabilidad o proporcionalidad, que en la Argentina todo es razonabilidad, pero vamos a hablar de razonabilidad y proporcionalidad para dividirlo, el que tiene la carga de demostrar que es irrazonable es el que lo sostiene, el actor. En la Argentina no hay mayor problema con eso porque es el sistema general de carga de la prueba. O sea, si yo digo que Patricio incumplió un contrato, yo tengo que probar que incumplió un contrato. No es que él tiene que demostrar que no lo incumplió. Esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando se aplique el escrutinio estricto, esto va a cambiar.
cuando yo pueda probar determinada cosa chiquitita, o cuando pueda demostrar que el otro está tomando una decisión en base a una categoría que no puede, que está discriminando, ahí la carga de la prueba va a ser del que tomó la decisión. Entonces, el que dijo, bueno, yo solo contrato hombres o solo contrato mujeres, bueno, ahí va a tener que explicar él por qué eso no es discriminatorio. Pero en todos los demás casos, voy a tener que demostrarlo yo. Otro fallo clave para entender esto es Cine Callao. Cine Callao es muy interesante, creo que lo tenemos en el material, y es muy interesante que lean tanto, acá no está la disidencia, pero es muy importante que lean el voto en la mayoría y el voto en la disidencia de Boff y Boyero. En general, esta corte de los años, fines de los 50, principios de los 60, tenía un juez brillante que se llamaba Boff y Boyero, que era muy, más allá de si uno está de acuerdo o no con sus posiciones, era como un liberal en toda la línea, muy consecuente, que en general tiene fallos muy interesantes para criticar o para estar de acuerdo, pero siempre son un placer para leer porque están muy bien fundados. Boff y Boyero vota en disidencia en Cine Callao, y la mayoría vuelve a repetir en Cine Callao que el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, o sea, la cuestión de saber si debieron elegirse estos u otros, son ajenos a la competencia de la Corte. Y acá en Cine Callao, ¿por qué damos Cine Callao? Es relevante porque se va a empezar a meter en temas que luego la Corte los va a retomar desde otro ángulo. ¿Qué es? ¿Qué pasaba en Cine Callao? Vamos a una pequeña explicación para que se entienda. ¿Alguien sabe los hechos de Cine Callao? Así descansa un poco la voz. Que no sea Patricio, o Mari, o Lola, o Azul. Hola Azul, ¿cómo andás? O Florencia. No, bueno, vamos a meterle gas. Cine Callao. Cine Callao era un cine. Cine Callao. ¿Cuál es el nombre del fallo? Cine Callao. Antes, yo les cuento a algunos de ustedes que quizás no saben, antes íbamos a una cosa que se llamaba cine. Y antes, porque quizás ustedes fueron al cine seguramente, antes, uno pagaba la entrada del cine y te podías quedar todo el día. Se llamaba cine continuado. Entonces, vos ibas a ver, qué sé yo, Los Cazafantasmas, y te podías quedar todo el día a ver las distintas películas, cada hora daba una película distinta. No es ahora como que la sala 2 te da todo el día Shrek, ¿está bien? Y la sala 3 te da las 50 sombras de Grey. No era así. Antes era un cine con una sola pantalla enorme, lindo, clásico, que a las 2 de la tarde daba Shrek, a las 4 de la tarde daba Jumanji, a las 6 de la tarde daba Los Locos Adam, y a las 8 de la noche daba Héroes, qué sé yo. Entonces, y vos pagabas la entrada y te quedabas todo el día ahí adentro. Había veces que era una buena idea, otras veces que no, pero bueno, mejor si ibas acompañado. Era una cita, había una cosa que llamaban citas también, y el cine era un lugar donde se concretaban esas situaciones entre personas del mismo o de diverso sexo, pero que tenían intenciones más que amistosas. También se iba con amigos, obviamente, o amigas. Y entonces la cuestión es que al terminar la década del 50 había un problema en la Argentina, que era la desocupación. Y uno cuando lo ve ahora dice, no tenía ningún problema. Pero bueno, en ese momento había un problema de desocupación importante entre los actores de teatro. Entonces, en la dictadura militar de ese entonces, creo que la norma de la dictadura militar, la verdad que no lo chequeé, no sé si es del gobierno constitucional o de la dictadura. ¿Me lo chequeás, Pato, mientras? Él resolvió imponerle a los dueños de los cines que entre función y función de las películas den un número vivo, o sea, una función de teatro, y que tengan que contratar actores de teatro para dar una función de teatro mínima entre película y película, para luchar contra la desocupación en el sector de los trabajadores teatrales. En un comienzo no le había permitido a los cines cobrar un extra por esos números vivos, o sea,
tenía que contratarlos de su propio bolsillo, tenía que arbitrar la sala para también hacerla habitable para hacer una obra teatral y no solo una película, y además le tenía que pagar a los actores, y al principio no podían cobrar un extra en la entrada. Después, las autoridades cambiaron esa resolución y les permitieron cobrar un extra en la entrada. Entonces se presentó el dueño, o en realidad la sociedad de Cine Callao, que era un cine que estaba en la Avenida Callao, y dijo, miren, esto es arbitrario, ustedes están disponiendo de mi propiedad sin justificación y sin compensación, ¿qué obligación tengo yo de pagarle, de tomar gente que no quiero tomar, para dedicarme a algo que no me quiero dedicar, que son las funciones de teatro? Yo tengo un cine, y además en un comienzo ni siquiera puedo transmitirlo a los asistentes. Esos eran los hechos del caso. ¿Alguna pregunta respecto de los hechos del caso? Bien. Cine Callao. Entonces, ¿qué dice la Corte sobre esto por mayoría? Dice, todo ello quiere decir que la ley, la 14.226, que por el número debía ser de la época de Perón, y sus reglamentos han impuesto una carga a los empresarios cinematográficos que no suprime ni altera el derecho a ejercer su comercio específico en la sala destinada a ese efecto, en el cual el negocio de exhibición cinematográfica puede explotarse en las horas y condiciones habituales, con posibilidad de recuperar las inversiones necesarias para la adecuación de la sala, según el informe pericial y los gastos que demanda la realización del número vivo, para cuya contratación gozan de un amplio margen, o sea, yo no te digo a quién contratar, y sin que haya alegado y menos probado que esa posibilidad se encontraba frustrada en los hechos por causas no imputables. ¿Qué está diciendo acá? ¿Y por qué lo leo? Porque está diciendo algunas cosas interesantes. Primero está diciendo que el derecho de propiedad no es absoluto, que hay una restricción que no lo suprime ni altera, y da algunas razones de por eso. Dice, bueno, usted le estoy pidiendo que dé funciones de teatro y usted tiene un cine, o sea, hay alguna racionalidad, no es que a un heladero le estoy pidiendo que monte un teatro, usted ya lo tiene puesto, es muy parecido un cine a un teatro, eso lo dice porque es juez, porque nunca fue a un teatro, pero bueno, nunca fue detrás de escena, pero más allá de eso, dice, bueno, tiene que ver cine, teatro, la gente se sienta, mira. Usted puede recuperar la inversión porque después se le permitió cobrar la entrada. No le están obligando a contratar a determinados actores. Y dice algo muy importante, que lo vamos a ver después cuando en el juicio de proporcionalidad o en el de razonabilidad robusto, dice, el informe pericial, o sea, la prueba, dice que no le genera un perjuicio económico importante. Con lo cual, si usted hubiera probado que le hubiera generado un perjuicio económico importante, hubiera sido distinto. Y ahí hay una idea de proporcionalidad que empieza a aparecer y dice, otro principio importante en razonabilidad que se aplica, fundado del tema de la carga de la prueba, en realidad se funda el tema de la carga de la prueba en esto, que cuando se aplica el test de razonabilidad, la ley o el acto se presume legítimo. ¿Está bien? Juega la presunción de constitucionalidad de la ley o del acto, y entonces, vean la última oración, correspondía al impugnante, pues, evidenciar de modo concreto y categórico la irrazonabilidad de la ley en relación con las modalidades del caso y de conformidad con las consideraciones que anteceden. Es obvio que no ha dado cumplimiento a ese deber procesal. Está diciendo, usted tenía que probar que en el caso concreto y en forma categórica esto era irrazonable y no lo pudo probar. Le pone un test, un estándar de prueba alto, que fundado al principio de legitimidad de los actos de gobierno y alguna prueba que había en el expediente, dice, mire, usted no cumplió con los estándares para llevar a cabo. Bueno, ¿querías decir algo, Pato, perdón? Bien. Este test, que a ustedes les puede parecer bien, mal, me encanta, fue el test que aplicó la Corte Suprema de Justicia desde 1863, en donde compraron un edificio y se pusieron a funcionar, y 1983. El único estándar que aplicó la Corte siempre.
es medio mentiroso, porque bajo el mismo estándar, bajo las mismas palabras, a veces lo utilizaba de una manera, a veces lo utilizaba de otra, pero conceptualmente este era el estándar. Cuando hablábamos de racionalidad, hablábamos de esto. Sigue usando el mismo en temas de regulaciones económicas. O en temas, vayan también haciéndose amigos y amigas de este concepto, cuando no hablamos de libertades o derechos preferidos. En el 83, el 10 de diciembre del 83, termina la dictadura genocida que se había instaurado el 24 de marzo del 76 y empieza un nuevo proceso político que además implica una conformación nueva de la Corte. Implica el ingreso de 5 jueces nuevos que quieren imponer otra impronta y es propia además de la época. Siempre, como les dije, no se olviden, vean los años de cada fallo. Y así llegó a la Corte un caso vamos primero al caso y después a los... que se llama Arenson. 1984, o sea, apenas instaurado, recompuesta la constitucionalidad en la Argentina. Arenson era un aspirante a ser docente de historia. Quería entrar al Joaquín B. González. De hecho, es docente de Joaquín B. González. ¿Alguien tiene algún dato de este caso? ¿Sabe de qué se trataba? Sí, no cumplía la altura mínima necesaria. Muy bien. Arenson medía 1,48 m y la norma, que era una norma de alguna de las dictaduras que tuvimos, establecía de que la altura mínima para entrar a estudiar para docente, era 1,60 m. Entonces, Arenson plantea que esa regulación es inconstitucional. ¿Qué dice la Corte? Y acá este caso es muy interesante porque la Corte cambia el criterio, cambia la cabeza para analizar y para aplicar el test de razonabilidad. Le sigue llamando test de razonabilidad, la Corte sigue hablando de test de razonabilidad, pero van a ver que este test de razonabilidad no tiene nada que ver con lo que también se le llama test de razonabilidad. Entonces la Corte va a hacer este análisis. Bueno, ¿cuál es el fin general que busca el Estado con esto? A cargo del Estado está dar educación. ¿Y cuál es el fin de la norma? Garantizar la idoneidad de los docentes. El fin es legítimo. O sea, que el Estado garantice que los docentes sean idóneos. ¿Alguien está en desacuerdo de que el docente sepa de lo que está hablando, que sea idóneo, que conozca, que sea respetuoso, que pueda generar algún grado de empatía con los alumnos y que aplique reglas de pedagogía científicamente establecidas? No parece que sea inconstitucional ese fin. De hecho, la idoneidad está en el artículo 16, con lo cual algunos hasta hacen de eso un término que se llama meritocracia, buenísimo, así que en principio no hay ningún problema con el fin. Ahora, lo que dice la Corte, ¿qué tiene que ver la estatura con la idoneidad? La estatura, dice, no tiene una relación de causalidad directa e inmediata con la idoneidad. La verdad, que alguien mida 1,60 m o 2 metros, no me dice nada de su idoneidad para ser profesor. Puede darme quizás su idoneidad para ser basquetbolista, pero para ser profesor de historia no tiene una relación directa e inmediata, el fin con el medio. Con lo cual, la negativa a ingresar a estudiar magisterio en virtud de la altura no es una medida razonable. Así, la Corte empezó a trazar un camino que todavía lo sigue transitando y que empieza a parecerse a lo que la Corte Interamericana y los alemanes llaman test de proporcionalidad, que lo vamos a ver, y empezó a controlar el criterio de selección. A ver, está bien, el fin es legítimo, el medio ponele que propende al fin, pero a ver, vamos a ver bien, a ver, ¿qué criterio estás usando? Y ahí tiene que ser, primero, el criterio tiene que ser
directo y hace una conexión entre el principio de razonabilidad y el principio de igualdad. Y es una relación que hace la Corte que va a ser clave para avanzar en un test más robusto de constitucionalidad que efectivamente está al servicio de un control de judicialidad, judicial de constitucionalidad más invasivo, entre comillas. Entonces, ¿qué aparece en este criterio? Aparece la noción de derechos fundamentales. Ya empieza a aparecer el derecho a la vida, libertad ambulatoria, intimidad. Sigue siendo el fin no prohibido, el análisis del fin sigue siendo igual. Se sigue viendo si el medio se adecua al fin. ¿Está bien? Se empieza a ver qué interés tiene el Estado respecto del establecimiento de ese medio y de esa restricción, y se pide una relación directa e inmediata entre la restricción, el medio, y el objetivo fin. Entonces, esta forma de razonar le va a permitir a la Corte decir, miren, quizás podría haberlo hecho con el test de mera razonabilidad. Podría haber dicho, miren, no hay relación de adecuación entre medio y fin, porque la altura no tiene nada que ver. Pero la Corte no eligió ese camino, y no lo eligió a propósito, porque la Corte del 84 quería empezar a transitar otro camino. Y entonces eligió establecer este criterio de relación directa e inmediata. Yo creo que no había relación medio-fin en el caso Arenson, ¿está bien? O sea, creo que no tiene nada que ver la altura con la idoneidad. Parecería que la Corte entiende de que algo que ver tenía, pero no en forma directa. ¿Soy claro hasta acá? La Corte va a dar un paso más. Va a empezar a dar muchos pasos y no se va a detener nunca en este ámbito. Y va a empezar, sobre esta base de meterse en el criterio de selección, a empezar a analizar el medio, cosa que no había hecho nunca. Siempre había, de mera razonabilidad no analizaba el medio, como mucho analizaba el fin. Después el medio lo analizaba en relación de funcionalidad con el fin, pero no analizaba el medio. El medio se empezó a analizar con este test intenso de relación directa, pero se empieza a analizar con todas las letras cuando empieza a hablar en Portillo de buscar un medio alternativo menos intrusivo. ¿Qué pasaba en Portillo? ¿Alguien sabe? Un tema de libertad de conciencia Bien. para el servicio militar. Exacto. Exactamente. Más allá, como tenemos poco tiempo, nos vamos a meter en la comidilla del caso, pero así como había fines continuados, les cuento, antes había algo que se llamaba servicio militar obligatorio. Y Portillo le había tocado hacer el servicio militar obligatorio. Había un sorteo y te tocaba, tenías que estar 1 año, 2 años haciendo lo que se llamaba la colimba. Yo fui la primera serie que zafó por la ley que derogó el servicio militar obligatorio. Bueno, Portillo no había zafado y no se quería presentar y alegó que iba en contra de sus íntimas convicciones, porque él era un profundo católico y ustedes saben que la religión católica tiene, y la judía también, tiene un mandamiento que es no matarás, y que el entrenamiento militar con armas implica la violación, aunque sea potencial, de ese mandamiento, porque implica que te instruyan para matar a otro, no es que te instruyen para fabricar gasas. Con lo cual, y siendo casi las 12, nos está tomando un poco más de tiempo de lo que yo quería, pero me importa más que se entienda bien que ir rápido. ¿La Corte qué hace? La Corte dice, bueno, a ver, el fin del servicio militar obligatorio es legítimo. O sea, garantizar la seguridad de la patria es un fin legítimo. A ver si estoy... No sé qué dice. Bueno, garantizar la seguridad y instruir la soberanía nacional y tener unas fuerzas armadas es un fin legítimo. El medio
instruir militarmente a la población en el uso de armas para que pueda cumplir ese fin y defender a la patria en casos necesarios, es un medio adecuado. Es un medio adecuado. Y además es el medio más adecuado. No hay otra forma de garantizar que la población pueda participar en un conflicto armado si no se la entrena militarmente. Ahora dice, viendo el caso en particular, Portillo está aduciendo que tiene una objeción de conciencia, o sea, afecta sus íntimas convicciones, afecta un ámbito personalísimo de su vida como es la autonomía personal. Con lo cual, el cumplimiento de este medio, de esta restricción, le va a ocasionar un perjuicio gravísimo. Le va a anular un derecho fundamental, su autonomía. Le vamos a hacer algo que él está en sus íntimas convicciones no hacer. Del otro lado, ¿qué hay? Un interés estatal de primer orden. Pero en el caso concreto, ¿lo afecta? O sea, que Portillo en particular no sepa usar armas, ¿afecta la capacidad del Estado argentino para defenderse en caso de un ataque exterior? Y entonces así la Corte dice, no estamos en guerra. Si estaríamos en guerra, bueno, para mí es discutible este argumento que usa la Corte, porque aunque estés en guerra, una persona tampoco te cambia, pero dice, además no estamos en guerra. Con lo cual, la posibilidad de un conflicto bélico durante el servicio militar de Portillo es remota. Y ahí hace un juicio de ponderación. Entonces dice, si yo le hago hacer el servicio militar a Portillo, voy a destruir un derecho de Portillo. ¿A cambio de qué? A cambio de un interés no concreto del Estado Nacional. Y entonces va a decir, bueno, ¿hay alguna forma de compaginar los derechos de Portillo con los intereses generales del Estado Nacional? Y la Corte va a decir, sí, hay un medio para que Portillo cumpla con sus obligaciones, que el Estado garantice el cumplimiento de sus intereses y el derecho de Portillo no sea destruido. ¿Cuál es? Que Portillo haga el servicio militar sin armas. Con lo cual, el caso que todo el mundo estudia como Portillo, qué garantista, qué es la Corte y demás, la Corte en el caso Portillo, si ustedes lo leen bien, ratifica la decisión de prisión de Portillo, que estuvo preso en el marco del Código Militar por desobediencia, y además le impuso la obligación, además de que estuvo preso no sé cuánto tiempo, de hacer la colimba, pero sin armas. Entonces, en este caso, la Corte lo que introduce por primera vez es este análisis de los medios alternativos más idóneos. Dice, hay un medio alternativo que, garantizando los intereses del Estado, viola de menor medida los derechos del particular. Y entonces estamos obligados a elegir el medio menos intrusivo. Vamos a hacer un break, 12:10, seguimos.